No negocia en base en las posiciones. En cualquier negociación, lo común es que las personas negocien con base en las posiciones. La manera más común de negociar consiste en tomar y después abandonar una serie de posiciones. La toma de posiciones cumple algunas funciones útiles en la negociación y finalmente puede producir los términos de un acuerdo aceptable, pero estos objetivos pueden lograrse de otras maneras. La negociación, según posiciones, no cumple los criterios básicos de producir un acuerdo sensato, en forma eficiente y amistosa. La discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos. Cuanta mayor atención se presta en las posiciones, menor atención se dedica a satisfacer los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes. El acuerdo se hace más difícil. Cualquiera que se llegue puede reflejar una distribución mecánica de las diferencias entre las posiciones finales, más que una solución cuidadosamente diseñada para satisfacer los intereses legítimos de las partes. La discusión sobre posiciones es ineficiente. La negociación sobre posiciones crea incentivos que retardan cualquier acuerdo. Mientras más extremas sean las posiciones iniciales y más pequeñas las concesiones, más tiempo y esfuerzo se necesitarán para descubrir si un acuerdo es posible o no. El paso usual requiere también multitud de decisiones individuales, a medida que cada negociador decide qué ofrecer, qué rechazar y cuánto conceder. Tácticas como las demoras, las amenazas de rompimiento, la inmovilidad aumenta en el tiempo y los costos de un acuerdo, así como el riesgo de que éste no se logre. La discusión sobre posiciones pone en peligro una relación. La negociación basada en posiciones se convierte en un enfrentamiento de voluntades. Cada negociador expone lo que va a hacer o lo que no va a hacer. La tarea de diseñar juntos una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla, puesto que cada parte trata de forzar a la otra a cambiar su posición. Con frecuencia, surgen la ira y el resentimiento a medida que cada parte se ve obligada ante la otra. Cuando hay muchas partes, la negociación basada en posiciones es todavía peor. Mientras mayor sea el número de personas que participen en una negociación, más graves serán los inconvenientes de la negociación basada en posiciones. En estos casos, la negociación basada en posiciones conduce a formar coaliciones entre las partes cuyos intereses comunes son con frecuencia más simbólicos que de fondo. Existe una alternativa. La mejor alternativa entre la versión suave y la dura de la negociación basada en posiciones sería cambiar el juego. Este método denominado negociación según principios o negociación con base en los méritos puede resumirse en 4 puntos básicos. Las personas. Separe a las personas del problema. Los intereses. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Opciones. Genera una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Criterios. Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Emoción. En una negociación, especialmente en un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Las partes pueden estar más dispuestas para la batalla que para encontrar juntos la solución a un problema común. Con frecuencia inician una negociación sabiendo de antemano que los riesgos son grandes y sintiéndose amenazados. Las emociones de una parte generan emociones en la otra. El temor puede producir ira y la ira temor. Las emociones pueden conducir a que las negociaciones se estanquen o se rompan rápidamente.
Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Los intereses definen el problema. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. La conciliación de los intereses y no de las posiciones también es efectiva porque las posiciones opuestas hay muchos otros intereses, además de los que pueden oponerse. Insista en que los criterios sean objetivos. Por lo general, los negociadores tratan de resolver los conflictos por medio de las posiciones según posiciones, es decir, hablando sobre lo que están o no están dispuestos a aceptar. Si el intento de solucionar las diferencias de intereses con base en la voluntad tiene costos tan altos, la solución es negociar sobre alguna base que sea independiente de la voluntad de las partes, es decir, sobre la base de criterios objetivos. El poder relativo de la negociación de dos partes depende primordialmente de lo poco atractivo que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Lo que se aplica a la negociación entre individuos también se aplica a las negociaciones entre organizaciones. Encuentre su man. Para encontrar posibles mans, se necesitan tres operaciones distintas. Inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. Mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en alternativas prácticas. Seleccionar en forma tentativa la mejor de estas alternativas. La realidad es que la negociación es una herramienta fundamental para conseguir lo que queremos de otras personas, sobre todo cuando nuestros intereses, puntos de vista, enfoques o necesidades son opuestos a los de los demás. El concepto de negociación se ha definido como aquel procedimiento a través del cual dos partes, cada una de las cuales posee algo que la otra desea, acuerdan un intercambio. Un punto clave dentro de una negociación consiste en darse cuenta de que todas las partes deben obtener algo de valor, y como en toda negociación, el principio de intercambio es fundamental para recibir, hay que dar. A esta forma de negociar se le conoce como negociación integrativa y se caracteriza en que todas las partes involucradas ganen algo, es decir, una negociación ganar-ganar.